UPTV. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. Bienvenidos a Cristo en la U, comunicando los valores del Evangelio. Bien, y en este programa vamos a tener mucha información sobre el tema de corrupción. Pero antes de empezar, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, y a continuación tenemos la lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llaga llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamarle sus heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormento, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracia. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, de entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta nosotros. Insistió el rico: entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta que no sean, que también ellos vengan a parar a este lugar de tormento. Le dice Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Respondió: no, padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán. Le dijo: si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la reflexión del Evangelio de hoy. El texto del rico Epulón y el pobre Lázaro ha sido utilizado para predicar la resignación y la sumisión en este mundo, ya que en la vida eterna se cambiarán los papeles. Pero el sentido de la narración es señalar que quien se deja llevar por la tentación de la avaricia ya se está condenando, porque está cerrando su corazón al único bien, la única riqueza que es Dios y los únicos tesoros auténticos que son los hermanos y hermanas, especialmente los más pobres de nuestra sociedad. El llamado de atención que hace Jesús es a centrar la vida en lo que vale la pena, el reino de Dios. Los bienes están orientados para satisfacer las necesidades básicas que como seres humanos tenemos para vivir dignamente. Cuando la ambición de riqueza invade el corazón humano y se convierte en obsesión, no importa pasar por encima de la dignidad del otro, incluso destruir las vidas para lograr su cometido. Ya decía Mafalda:
Nadie puede amasar una fortuna sin volver harina a los demás. ¿Cómo se vive la opción por la justicia, la paz y la ecología en tu familia y en tu comunidad de fe? Qué interesante el evangelio de hoy y también la reflexión. Nos indica de que Jesús, viendo al rico Epulón que comía en banquete y veía a Lázaro, el pobre, que esperaba saciarse, no podía él pasar inadvertido. También es un llamado a todos los gobernantes y al pueblo en general y al mundo, a todos los oyentes de Cristo en la U, para que reflexionemos, porque también el Salmo nos dice, dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. Tenemos que orar para que en Panamá y el mundo entero las cosas puedan cambiar de modo como lo dijo el Papa Francisco allá en México. Nada de corrupción y sigamos adelante. Bueno, Daniel, con esta reflexión vamos a pasar a la primera pausa del programa. Ya regresamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. UPTV. ¿Sabías que el herbario más grande del país está en la Universidad de Panamá? UPTV. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos en Cristo en la U y estamos hablando de la lectura del Evangelio del día de hoy, que nos habla de ese compartir en igualdad, ricos y pobres, ¿verdad? Así que nos toca a todos cumplir con estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que nos dicen que los ricos tienen que compartir con los pobres, porque la creación fue hecha para todos. Y el que está en contra de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pues estamos hablando entonces de un corrupto y de una corrupción, que es el tema que nos toca hoy. ¿Qué nos puedes hablar sobre estos, Daniel? ¿Cómo no? El Papa Francisco en una de sus homilías en Roma condenó a aquellas personas que andan en corrupción y también señaló además de que sus hijos y su familia quedan embarrados en esta corrupción. Y es por eso un llamado a todo el pueblo panameño y al mundo entero y a todos los universitarios que oremos para que en Panamá no haya más corrupción. También nos señalaba el Papa Francisco allá en Morelia y Ecatec, en México. Le decía a los religiosos y sacerdotes, dime cómo vives y te diré cómo rezas, y cómo rezas y te diré cómo vives. Es importante señalar esto, porque a veces actuamos de una forma dentro de la iglesia, pero en la calle actuamos como los hombres, no en la parte espiritual. Sí, bueno, es importante esa parte de orar, ¿verdad? Orar es la primera comunicación que tenemos con Dios, y para saber lo que quiere el Padre, tenemos que orar para que Él nos diga cuál es su voluntad, ¿no? Entonces es importante eso, lo que dice el Papa, y que ha estado durante milenios dentro de la iglesia y que forma parte del catecismo de la iglesia, que es la oración. Y las oraciones que nos enseñan, las primeras oraciones que nos enseñan son el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, que bien dice el Papa, recen por mí todos los días para esta enorme misión que tengo como Papa, ¿verdad? Y los que estén interesados, pues recen por el Papa con esas simples oraciones, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, ¿verdad? Sí, es importante destacar, profesora Silda, que el Papa señaló enfáticamente que la primera oración que debemos hacer nosotros los cristianos católicos es el Padre Nuestro. Ahí Él nos enseñó a pedir y también pedir perdón, y lo más importante, no caer en la tentación, porque el demonio usa la tentación para desviarnos de nuestros principios cristianos. Sí, esto es lo que está pasando en los diferentes países, ¿no? Que ese miedo
a denunciar la palabra de Dios y a hacernos cristianos de hechos y no de palabras, entonces está haciendo que Satanás, que no es nada más que otra persona que se dedica a hacer el mal y a corromper a los demás, entonces se está apropiando del mundo, y los indefensos y débiles están siendo tan atacados que entonces no les dejan más opción que estos caminos tan feos que son los de la droga, los de la prostitución, los de tráfico de órganos y otras cosas. Entonces debemos en ese año especial tratar de llegar a estas personas y tratar de que ellos vean que ese no es el camino para la salvación. Es cierto, profesora, porque muchas veces nos resignamos. Y decía el Papa, la arma que usa el demonio es la resignación. Nos atemoriza, nos atrinchera y nos impide anunciar. Es por eso que tengamos confianza en el Señor y no digamos, porque el Señor lo quiso, pasó esto. No, porque lo quisiste tú. Debes tener en mente de que Dios hizo cosas buenas para nosotros, no hizo a imagen y semejanza, y por eso Él está disponible para nosotros día a día. Ora y ora por ti y tu familia. No, sí, la corrupción no tiene límites, Daniel, y no tiene un límite geográfico tampoco, ¿verdad? Ya es global, y con estos medios de globalización estamos viendo que estos movimientos se están realizando en todo el mundo y son personas que son corruptas, ¿no? Y una de las características importantes del corrupto que piensa que lo que él está haciendo es lo correcto y no lo que Dios quiere, sino es lo que él quiere para su riqueza y para llenar sus propios pasiones y sus propias ansias de poder, ¿no? Son grupos, megagrupos que se unen, que tienen inmensas riquezas, pero que esas riquezas quieren ellos solamente hacer más riquezas y no dirigirlas a los más pobres y a que los países se desarrollen de manera digna para todas las personas. Como no, y en Morelia y en Chihuahua y en Juárez, el Papa se reunió con muchos presos y también 600 presos y 100 mujeres, donde los presos pidieron perdón por sus pecados y el Papa les oró, les rezó y les dijo: cambien de actitud, no caigan en corrupción y que la narcomafia no los convierta en seres inhumanos. Así que por eso es que pedimos al Dios Todopoderoso bendición para todos los oyentes de Cristo en la U. Sí, porque la corrupción es eso, ¿no? Sacan enormes sumas de dinero de la economía, ¿verdad? Que es de los pobres, porque los que tienen los impuestos más altos son los pobres, ¿no? Y entonces estos ricos utilizan esta riqueza que hay en el gobierno por el poder que tienen como gobierno y la utilizan para usufructuar, ¿verdad? Ellos mismos, para hacer más empresas de ellos mismos, o sea, todo es el yo de ellos, no son los demás ni el bien común. Entonces, esto hay que denunciarlo, debemos de perder el miedo, ¿verdad? Mire, el Papa Francisco ha ido a un país de México donde, bueno, creo que ocupan el segundo país más corrupto y peligroso, y el Papa no ha tenido miedo de llegar a este país y anunciar la palabra de Dios. Entonces, él está dando ejemplo de qué es lo que debemos hacer. Si estamos en Cristo, si estamos en la verdad, no debemos tener miedo para cortar ya esta corrupción que hay tan enorme, no solamente en Panamá, sino en todo el mundo. Sí, y ahí lo vemos con los problemas del agua y los ríos en las diferentes provincias. En Los Santos hay 44 ríos, 33 están secos. Pero ¿qué hacemos? No oramos para que el Señor nos mande el Espíritu Santo y pueda santificarnos y enviar lluvia. Tenemos que unirnos en oración, señores, porque Panamá nos necesita y sin ese agua no podemos ser bendecidos por Dios. Nos vamos para una pausa, ya regresamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. UPTV,
que la Universidad de Panamá es la autoridad en análisis de medicamentos, alimentos y cosméticos. UPTV. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos en Cristo en la U con el tema corrupción. Y hay muchos factores que favorecen lo que es la corrupción. Una de ellas es la poca transparencia de la finanza en el Estado, ¿verdad? También tenemos los paraísos fiscales que hay en diferentes países, ¿verdad? Y la disparidad en los niveles de combatirla. Bueno, yo aquí pienso, Daniel, tú me dirás si no estoy en lo cierto, que si yo estoy metida en la corrupción, yo no voy a ser transparente, yo no voy a tratar de combatirla, yo voy a estar hablando como el fariseo, sí, hay que combatirla y hay que... Pero yo soy la que está haciendo la corrupción y me estoy beneficiando de la corrupción, que es lo que está pasando realmente en algunos países. Ya aquí en Panamá, gracias al presidente, ¿verdad?, Varela, estamos viendo pasitos muy pequeños, ¿verdad?, de cómo combatirla. El narcotráfico que se ha estado también combatiendo en estos días mucho, ¿verdad? Y la Policía Nacional también ha estado haciendo esfuerzos muy grandes sobre lo que es la prostitución, sobre lo que son los ilegales, que una forma de corrupción es introducir personas ilegales que no están registradas, que han entrado al país y que fácilmente pueden hacer actos ilícitos y criminales, ¿verdad? Y como no se sabe que están aquí, pues lo hacen y ya. Como no, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, nos dice en su libro, pecado sí, corrupción no. Ahí nos señala que muchas veces los corruptos, cuando usted lo ataca, inmediatamente contraatacan a las personas diciéndoles que corruptos son ellos. Jesús no nos invitaría a ser sicarios, dice el Papa, porque Jesús es amor, Jesús es paz y misericordia. Por eso es el llamado de que tengamos cuidado, que las cosas fáciles, los dineros fáciles, eso es corrupción. Tengamos paciencia, que el Señor no tiene buenas cosas para nosotros y todos sabemos que así es. Porque recientemente el Señor tuvo una bendición para la familia nuestra, cuando un familiar nuestro que posiblemente iba a tener cáncer en el seno, fue sanado, fue curado y liberado. Así que bendiciones, no tengan miedo en escuchar al Señor, porque Él te llama todos los días. Pongamos atención y caminemos hacia la vida buena que tiene este país de Panamá. Bueno, y otra forma de corrupción es no enseñar, ¿verdad?, a las personas cómo vivir dignamente en la sociedad, integrarse a la sociedad de manera digna. Y ya estamos a días de empezar el año escolar. Daniel, ¿qué tú opinas del sistema de educación aquí en Panamá en cuanto a la corrupción? Bueno, esto lo hemos visto recientemente en los medios de comunicación, cuando se han utilizado la educación para hacer cosas contrarias al beneficio de los estudiantes. Es un llamado que hacemos a todos los ministros de educación y a todos que tienen que ver dentro del entorno, los padres de familia, profesores, maestros, que pongamos atención, que demos buena conducta para que nuestros estudiantes puedan ellos también reflejar en el medio de comunicación y en la comunidad que tienen valores y que no van a andar jugando vivo, sino que van a estudiar por un Panamá mejor y porque en su familia se necesita profesionales dignos. ¿Y tú crees, Daniel, que se puede educar sin amor, sin amar a los estudiantes que estás? No creo que se pueda estudiar, porque eso es lo que se está perdiendo, la conducta de algunos maestros, porque más del 90% de los maestros y profesores son de vocación, quieren a sus estudiantes, pero hay algunos que lo tomaron como negocio y ese es el llamado que le hacemos para que se conviertan, crean en Dios, porque creyendo en Dios que es amor, entonces ellos van a querer también a sus estudiantes que son su prójimo. Bueno, sí, porque
Yo siempre recuerdo que nos decían que los niños son el futuro de una nación. Y si ese niño no ha aprendido, por ejemplo, la cultura de tener un país limpio, ¿qué vamos a tener, Daniel? Mucha basura, ¿no? Si ese niño no aprende a sembrar, y lo estoy diciendo desde primer grado, porque a nosotros nos enseñaban desde primaria, no es malo, y sí se puede hacer porque lo hicieron con nosotros. Si ese niño no aprende a sembrar, que es algo tan fácil y tan elemental, cuando ese niño llegue a 6º grado y no pueda ir a un colegio, o llegue a 6º año y no pueda ir a una universidad, ¿usted cree que qué va a hacer ese niño? Va a buscar el camino fácil. Entonces, la educación debe estar dirigida a que ese niño, que todos no van a llegar a la universidad, y algunos pocos y algunos más no van a ir al colegio, ¿verdad? Entonces, que esté preparado para enfrentar la vida de una manera digna, que sepa un oficio, sembrar, hacer una silla, hacer una mesa, a coser, a cocinar, ¿verdad? Eso nos los enseñaban a nosotros y no era malo, ¿verdad? Y religión y moral, que también se enseñaba. Ese niño sabía que debía respetar su cuerpo, ¿verdad? Que su cuerpo no es una piñata que viene uno y le da y el otro le da, y bueno, y cuando llega ya a 6º año, esa niña ya sabe cuántos, qué sé yo, hasta 10 hombres que ha tenido relaciones con él. ¿Por qué? Porque esa niña no se le enseñó a respetar su cuerpo. Entonces, todo esto es importante que el niño lo aprenda desde sus primeros años de vida, y en la adolescencia más, que viene lo que es la rebeldía, ¿verdad? No, yo tengo razón, Dios no tiene razón, ni el profesor tiene razón. Entonces, allí tenemos que los profesores, pues a nivel de secundaria, ser fuertes en lo que es las convicciones que hay que enseñarle y los principios que hay que enseñarle a ese joven, y estar seguro de lo que está diciendo es lo que es la verdad. Lo que Dios nos enseña, a respetar el cuerpo, a no robar, a no matar, que eso por ahí no es, ¿verdad? Por ahí no es que nos vamos a integrar a la sociedad. El tener un carro, tener una finca, tener 4 casas, no. Ese no es el objetivo del ser humano, ¿verdad? Entonces, hacia allá es que debemos dirigir la educación. Nos dice el Papa Francisco que la familia es bien importante para todo el país. Con la familia unida podemos convertir a un país, podemos convertir a nuestros hijos en cosas positivas, pero prometerles cosas que podamos darles, no ofrecerles cosas, ilusionarlos, que al final el niño no lo consigue y lo busca por otros medios, incluso en corrupción. Por eso, padres de familia, padres, madres, quieran a sus hijos como nos los manda Dios, porque Él nos los regaló, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de darle lo mejor que podamos. Bueno, y con esta pequeña reflexión que hemos hecho sobre la corrupción y la línea que debemos seguir, terminamos el programa de hoy y los invitamos para el próximo programa. Se despiden de ustedes Es Hilda Quesada y Daniel José Sarmiento. Que Dios los bendiga a todos y a todas, de colores. de Colores. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu. Estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu. UPTV